Bueno, la rendición de cuentas sigue estando con el foco de la atención, ¿no? Ustedes saben que ya está en discusión en el Parlamento para repasar los principales puntos que se tuvieron en cuenta al momento de planificarla, de realizarlas, que recibimos a la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bención, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe en esta mañana, porque ha sido el tema, creo que desde que se conoció el detalle y qué iba, para qué cosa, cuánto se destinaba para cada rubro, ha estado el cuestionamiento, obviamente, hacia el Ministerio de Economía y hasta hacia las principales autoridades del Ejecutivo. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se podría definir esta rendición de cuentas? Que se hablaba de educación e investigación, pero ha tenido muchos reparos en ese sentido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros vemos a la rendición de cuentas, vamos a explicarle a la gente qué es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es la instancia anual en la cual el Poder Ejecutivo le presenta al Parlamento un balance de lo ocurrido el año anterior, en este caso 2021, y se presentan los planes para los próximos años y, por supuesto, en este caso, los recursos destinados para esos planes en los próximos años. Nosotros creemos que esta rendición de cuentas es muy auspiciosa porque es la primera rendición de cuentas desde que este gobierno asumió, en la cual uno puede dejar un poco la pandemia atrás. En estos 2 años de gobierno, la sociedad toda tuvo que destinar 2.000 millones de dólares al pago de las necesidades por la pandemia, tanto sanitarias como económicas, para apoyar a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a los trabajadores para transitar esta pandemia. Eso implicó recursos del Estado, que son de la gente, para atender esa situación. En esta rendición de cuentas, mirando hacia el futuro, se pueden destinar recursos a otras áreas que no son esas necesidades de pandemia. Y eso, de alguna manera, marca un punto de inflexión muy importante que nos da satisfacción porque podemos mirar con mayor profundidad el futuro. Nosotros nunca perdimos, pese a la pandemia, esa mirada de futuro, esas luces largas que la ministra de Economía menciona permanentemente, esas luces cortas que implican atender las necesidades hoy, pero esa mirada de largo plazo. Pero de alguna manera, en esta rendición de cuentas se pueden incrementar los recursos asignados a esas prioridades de futuro tan importantes como son la educación, en este caso focalizado en niños y adolescentes, básicamente esa transformación educativa, básicamente enfocada en lo que es la ANEP, ¿sí? Seguridad. Yo escuchaba recién a los compañeros anteriores hablando de las necesidades que a veces hay en las distintas en el sistema, y en ese sentido la seguridad es un foco principal. Estamos hablando de la incorporación de 1.000 efectivos nuevos entre policías, bomberos, de la compra de chalecos para el personal, de compra de patrulleros, helicópteros, motos, necesidades para que de alguna manera se pueda asistir a la población en esta área tan importante. Después se habla también de innovación. Entendemos que es muy importante el área de innovación, que básicamente implica aplicar todo el conocimiento científico a la generación de productos que se puedan comercializar, que se puedan vender, que puedan generar empleos, y eso nos parece muy importante, y ahí se han focalizado recursos. También se han focalizado... Ahora, quiero aprovechar porque así vamos abordando cada una de esas temáticas que va señalando. Sí. Ayer tuvimos acá al astrónomo Gonzalo Tancredi, que nos daba cuenta de la realidad y de lo que se había anunciado que se iba a destinar a ciencia, investigación, tecnología, y de alguna manera son esos 25 millones de dólares, si no me equivoco, que hay una parte, y el grueso de todo eso, que va a la transformación de alguna manera del ICAO. O sea, se crea un nuevo instituto para lo que es el desarrollo audiovisual. Sí. ¿Con qué objetivo eso y por qué no el destino de ese dinero a seguir desarrollando proyectos innovadores de ciencia, de investigación,
que de alguna manera el gobierno era lo que había anunciado, después de lo que fue la pandemia estos 2 años y el desarrollo que hubo en nuestro país a nivel de la ciencia. Sí, saquemos lo que es el ICAO de alguna manera de esos 26 millones de dólares que se agruparon en el rubro de innovación, es para innovación y para otras áreas como por ejemplo esta agencia audiovisual que se crea asociada a lo que sería el ICAO. Pero digamos, si restamos los 12 millones de dólares dedicados a esto de la nueva agencia audiovisual, entendemos que es un área muy importante, generadora de empleos y de dinamización de la economía. Estamos hablando de unos 10 millones de dólares dedicados a la innovación a través de la ANI, que se agregan a otros 4 millones de dólares que se destinan para la ANI, para la ciencia. Y hay que agregar a todo... ¿Por qué eso no ingresa dentro de cultura, que es lo que se reclama de alguna manera? El Ministerio de Educación y Cultura se sienta en la ANI junto con el Ministerio de Industria a definir los proyectos y la programación y los planes de esa agencia y los proyectos a apoyar, que incluyen tanto ciencia e investigación y también proyectos de innovación. Claro, pero el punto es que, viéndolo así, y lo decía Tancredi ayer, es un 0,02% de aumento efectivo para lo que es realmente ciencia e innovación, porque lo que estamos tratando de plantear es por qué dos áreas tan distintas, casi el 50% se va para lo audiovisual, que es por lo menos lo que se ve así, a lo charrúa, y no a ciencia y tecnología, que termina siendo, como lo decía ayer Tancredi, un 0,02 de aumento, cuando se dijo que se iba a focalizar en esa área y no tanto en el audiovisual, que por supuesto es importante, pero no es ciencia y tecnología. A ver, nosotros tenemos que ver todo integralmente. No podemos solamente mirar los recursos adicionales que se agregan. Si uno mira los presupuestos de lo que puede llegar a ser la UDELAR, por ejemplo, que lo mencionaba ayer la ministra de Economía, que es de unos 470 millones de dólares, ya la sociedad tiene puestos en determinadas áreas muchos recursos, ¿sí? Lo cual implica, de alguna manera, cuando uno va a agregar recursos nuevos, priorizar distintas y otras áreas. No, sin dudas, pero se había hablado de que al priorizar se asume que es algo extra. La más allá priorización de lo que ya está. es extra y este dinero adicional es extra, que estamos hablando de 10 millones de dólares para innovación y 4 millones de dólares adicionales para la ANI. Pero sí es un 0,02. Esos 14 millones de dólares son para la ANI, claro, el para tema investigación. Es que en el peso del Perdón que termino, déjame terminar, ¿sí? Esos 14 millones de dólares son nuevos para la ANI, que se dedica a ciencia, investigación y a proyectos de innovación. Además de eso, pensemos en, por ejemplo, lo que es la UDELAR, que tanto ha sonado en estos días. El 80% de lo que destina la UDELAR de recursos son a salarios. Los salarios en esta rendición de cuentas, y es otra de las innovaciones y de alguna manera de las buenas noticias que trae esta rendición de cuentas, se van a recuperar los salarios públicos, un 6% real de aquí al 2025, digamos, el último ajuste sería en el 2025, tanto en lo que refiere a la Administración Central, COFE, como a la enseñanza, que se está terminando de cerrar el acuerdo, pero hay un preacuerdo vinculado a eso. Y esos son recursos adicionales para la investigación, esos son recursos para los investigadores. Entonces me parece que se ha armado una polémica y se ha focalizado un tema en esto que ustedes me están preguntando, y estamos perdiendo de vista lo que es la rendición de cuentas y todos esos recursos. Estamos hablando de 10, 12 millones de dólares. Estamos hablando de 500 millones de dólares. Para entenderlo. Pero estamos hablando de 500 millones de dólares adicionales que se están dando en 23 y 24 para educación, seguridad, infraestructura, innovación y para recuperación del salario real de los funcionarios públicos, que eso obviamente atrás también influye en la recuperación de las pasividades, porque como ustedes saben, las pasividades están atadas a los salarios públicos y privados, y de alguna manera eso marca también un compromiso de este gobierno que se está cumpliendo y que de alguna manera había dudas de si se iba a cumplir ese compromiso asumido en la ley de presupuestos, si se iba a poder cumplir, y hoy se está anunciando el cumplimiento de ese compromiso y el apoyo a todas otras áreas, porque también eso, lo que ustedes plantean de por qué no aquí y por qué no allá,
también la ANEP podría decir, ¿por qué no me dan a mí esos 10, 12 millones de dólares? Hay que dividir los recursos que son muy escasos. La y eso también me parece que es muy importante. 45 millones para este nuevo periodo, digamos. Para 2023. Claro, ¿sí? el año que viene. El año que viene y después para 24 hay Exacto. otro adicional que no recuerdo exactamente. La pregunta, y por qué tal vez hacemos hincapié, Sí. es más allá de las repercusiones que ha tenido luego de conocerse, es porque había cierto compromiso del Ejecutivo en estas áreas, sobre todo de la investigación y la ciencia, o de la educación y la investigación. Entonces, una de las preguntas que me surge, porque me ha tocado ir a cubrir, por ejemplo, las intergremiales de la universidad, se preguntaban por qué había desaparecido el inciso 26, que es el que dentro del proyecto de rendición siempre le genera un adicional a la Universidad de la República. Y por otro lado, cómo se está manejando esa posibilidad de recuperar los ingresos que se quitan por el adicional del Fondo de Solidaridad. Bien, muchas preguntas. A ver, el Bueno, compromiso, pero eran todas del mismo tema, por el eso quería hacer compromiso de la innovación y de destinar más recursos se cumplió. ¿Sí? Vamos a dejar las cosas en claro. Ese compromiso se cumplió. Bien, se podrá pedir más, se podrá pedir menos. La mayoría de los incisos pidieron más recursos, pero entendamos que aquí los recursos son finitos. El gobierno uruguayo y la sociedad toda se endeuda entre 2.000 y 3.000 millones de dólares todos los años porque todos los años gasta más de lo que recauda. ¿Sí? Si el país sigue creciendo, parte de ese endeudamiento se puede pagar con la mayor recaudación futura y ese crecimiento. Esos son los compromisos, ¿sí?, que hay con el crecimiento de la economía que vienen atados a posibilidad de aumentos a la universidad, por ejemplo. Lo que estoy diciendo, lo que uno fija hoy para la rendición de cuentas del 23 y del 24 ya toma en cuenta el crecimiento que va a tener la economía, ¿sí? O sea que lo que estoy diciendo es, el país se endeuda y paga parte de ese endeudamiento con el mayor crecimiento. Pero aquí no hay, y la ministra lo ha dicho en varias oportunidades, el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno no está sentado arriba de una montaña de dinero que no reparte, como parecería que a veces ocurre en estos debates o en estas instancias en las cuales surge el tema. El Ministerio de Economía y Finanzas y la sociedad está sentado arriba de una montaña de deudas que tiene que pagar y tiene que definir a dónde direcciona esos recursos. En esta oportunidad se destinaron más recursos a la innovación por esos 14 millones de dólares que estoy mencionando que son nuevos, por ese adicional que se le va a dar a la UDELAR y a todos los organismos públicos para atender esa recuperación salarial y por los recursos que ya se dan y que insistimos. El adicional es a nivel salarial entonces. El adicional es a nivel salarial y en la ley de presupuesto también se le dieron más recursos, ¿no? O sea, ya la universidad ya tenía un incremento de recursos otorgado en la ley de presupuesto. Esto que usted decía justamente de la percepción de la montaña de dinero y la montaña de deudas, que también está bueno hablar sobre eso, va de la mano muchas veces de lo que era el famoso ajuste fiscal del cual se habló y de la regla fiscal que, como ustedes mencionaron, es lo que permitiría hacer esta distribución. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? La regla fiscal, que tiene un nombre como muy complejo, parecería que es algo como muy complicado. Por eso, no está es bueno más para... ni menos lo que hacemos todos en nuestras casas, que es gastar en función de lo que nos ingresa, ¿sí? Del dinero que tenemos, del salario que tenemos o los diferentes ingresos que podamos llegar a tener, ¿sí? Por supuesto que nosotros somos libres de endeudarnos, y seguramente todos nosotros alguna vez nos hemos endeudado para comprar una casa, para hacer algún gasto extra, pero de alguna manera uno al endeudarse tiene que prever que tiene que pagar ese endeudamiento, ya sea apretándose un poco hacia adelante y gastando menos y destinando parte del salario al pago de esa deuda, ya sea porque tiene previsto incrementar sus ingresos y paga esa deuda. Lo mismo se hace a nivel del gobierno. La regla fiscal lo que viene a hacer, que es algo que es una reforma estructural que este gobierno implementa, es otorgar un marco respecto a cuánto se puede gastar de los recursos que tiene el Estado o de los recursos futuros que va a tener. ¿Para qué? Para evitar endeudarse de más. Esa es un poco la crítica de la oposición, ¿no? De que como que quizás se recorta demasiado. No, a ver, termino la idea. Tenemos un marco para cuidar el dinero de los uruguayos y gastar en función de nuestras posibilidades para no tener que endeudarnos de más.
porque si nos endeudamos de más, los inversores, las empresas, las personas, las calificadoras de riesgo, los que nos prestan la plata, empiezan a percibir que no somos solventes y nos empiezan a retirar el crédito o nos empiezan a cobrar más interés. Y eso se termina solucionando subiendo los impuestos a la gente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en el 2017? Hubo que aumentar impuestos, ¿sí? Nosotros tenemos un compromiso de no aumentar los impuestos y para eso hay que cuidar el dinero y la plata de la gente. La regla fiscal lo que hace es darle un marco a cómo cuidar el dinero de la gente, que básicamente es gastar en función de lo que es el crecimiento permanente de la economía, y para eso también se forman consejos con profesionales independientes que no pertenecen al gobierno y que de alguna manera asesoran al gobierno en estos temas de cómo dar y otorgar ese marco para un mejor gasto. Yo no puedo creer que alguien esté en contra de cuidar la plata, porque es lo que hace día a día en su casa. Entonces, esas críticas a las que tú estás refiriendo, no las entiendo. Ahora, Marcela, ¿por qué, por ejemplo, estaba repasando un poco la evolución de las calificadoras crediticias sobre Uruguay? En 2019, y teniendo en cuenta todo este aspecto que señalabas, estaba en BBB. La mayoría de los calificaban en BBB. ¿Hoy en cuánto estamos? Estamos tenemos algunas calificadoras que nos califican triple B, ese BBB que tú decís, y otras calificadoras que nos califican triple B menos, que es el menor grado inversor. A eso queríamos... ¿Por qué se explica eso? Porque digo, si antes nos endeudábamos más, igualmente venían inversores a nuestro país y las calificadoras nos mantenían con un nivel de riesgo a ese triple B, ¿por qué ahora estamos por debajo si hay una nueva normativa fiscal? Buenísima la pregunta. Lo que importa en la calificación de riesgo no es solamente la nota, sino la perspectiva. La perspectiva que indica si la perspectiva puede ser neutral, puede ser negativa o puede ser positiva, ¿sí? Si es neutral, quiere decir que en los próximos años parecería que esa nota se va a quedar en donde está. Si es positiva, indica que en los próximos años seguramente esa nota va a subir, a percepción y a juicio de la calificadora de riesgo. Si es negativa, indica que esa nota seguramente en los próximos años va a caer. En el 2018... las calificadoras de riesgo, dos en particular, Fitch y DBRS, bajaron la perspectiva a la nota crediticia de Uruguay a negativa. Entonces, ese triple B menos que tenían estas dos calificadoras era con una perspectiva negativa. ¿Por qué? Porque la deuda había subido muy fuertemente, porque el gasto se había incrementado por encima de lo que sería prudente dado el crecimiento económico del país, ¿sí? El año pasado, esa perspectiva que era negativa se subió a neutra, justamente gracias a esta regla fiscal y a ese cuidado que no impidió incrementar los ingresos, porque, insisto, se aumentaron 2.000 millones de dólares en estos 2 años los gastos para atender la pandemia. Lo que se hizo fue cuidar la plata de la caja no COVID, lo que hemos llamado la caja no COVID, para atender los gastos en la caja COVID. Y ese marco de la regla fiscal, que es lo que permite ese cuidado y esa administración, fue lo que de alguna manera que las proyecciones son mejorar. Positivas para el país, son neutras, de acuerdo. Son neutras, ¿sí? O sea, lo que hicimos fue afianzar esa calificación de riesgo, que es muy importante porque nosotros estamos en el mínimo grado inversor por parte de esas dos calificadoras, o sea que bajar de nota implicaría cambiar del grupo de grado inversor al grupo de grado especulativo. Colombia lo perdió. El año pasado Colombia perdió ese grado inversor, ¿sabe? Y cayó al grupo de grado especulativo. Eso, de alguna manera, lo llevó a tener que pagar 2 puntos porcentuales más de tasa de interés anual. Eso para Uruguay implica más o menos unos 50 millones de dólares adicionales Eso se traduce al año, en impuestos, me imagino. En intereses, en intereses. O sea que estamos hablando de estos 12 millones de dólares para la agencia audiovisual, los 14 millones de dólares adicionales para innovación y... si hubiéramos perdido el grado inversor, ya 50 millones de dólares se nos hubiera ido en pagar más intereses de deuda. Por eso es que es tan importante para nosotros este tema fiscal. No es por lo fiscal en sí. Nadie quiere tener, yo siempre digo, un cuadro o un certificado de grado inversor colgado en la pared. Es porque esto de alguna manera nos permite... Pero es que es buenísimo poder conocerlo, porque hablamos tanto de las calificadoras de riesgo y no entendemos, creo que el común denominador de los ciudadanos de qué estamos hablando y lo que significa para el país a nivel de distribución de recursos. Así es. Marcela Besión, directora de Políticas Económicas del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, muchísimas gracias por esta charla. Por favor.
Pasó Marcela Bención, por arriba gente también.